Saludos amigos y amigas, compañeros y camaradas todos, ¿qué tal estáis? Llevo tiempo sin venir por aquí, ya llevo meses, pero hoy os traigo algo muy especial. Sí, porque hoy voy a hacer algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, pero que no encontraba, valga la redundancia, el tiempo para hacerlo, y es responder a Juan Ramón Rayo, efectivamente el conocido youtuber liberal anarcocapitalista. Y le voy a responder con un vídeo que realizó donde afirmaba básicamente que Engels era un hipócrita por ser un capitalista, nuestro Engels, nuestro Friedrich. Así que como Engels no se puede defender y no tengo constancia de que nadie le haya defendido desde el marxismo, pues me toca a mí, a tu youtuber marxista, hacerlo. Así que quédate conmigo porque tendrás muchas sorpresas y al final le voy a hacer una propuesta muy clara a Rayo al final del programa. Así que quédate conmigo. Adelante. Bueno, ni Marx ni Engels, fundadores del socialismo científico que aquí defendemos y tratamos de desarrollar con los avances propios de nuestra época, dijeron que los marxistas o los socialistas en general tuvieran que ser pobres o no capitalistas. El mismo Engels fue un empresario y no por ello dejó de ser el coautor del Manifiesto Comunista en 1848. Otra cosa sería que un empresario que se dijese marxista, socialista, comunista, explotase a sus trabajadores por encima de la media del resto de empresarios. Sí, porque tenemos que llevar cuidado, porque explotar, en la terminología marxista, no se utiliza aquí como en el uso coloquial. Basándonos en la teoría del valor-trabajo de Marx, cualquier empresario explota a sus trabajadores, incluso aunque los tratara mejor que la media, porque el salario que les paga es inferior al valor que ellos crean en la empresa, y de allí, a grosso modo, sale el beneficio del empresario. Por tanto, si no, ¿de dónde saldría? Por tanto, si Engels hubiera sido un empresario que explotara a los trabajadores de un modo más inhumano que el resto, sí sería moralmente un hipócrita, pero no tenemos ninguna fuente sólida que atestigue eso, al contrario, y ya hablaremos de ello más adelante. Nadie tiene culpa de nacer donde nace, lo importante es qué se hace a partir de lo que uno es. Sin ir más lejos, Marx afirmaba: mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de la formación económico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales sigue siendo socialmente una criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse por encima de las mismas. Esto fue escrito el 25 de julio de 1867 en la primera edición en alemán del Capital. Es decir, subjetivamente podemos ser mejores que nuestra condición social, como lo fue Engels o lo han sido otros empresarios socialistas a lo largo de la historia. Otro punto de la crítica de Rayo es que Engels cazaba. ¿En serio? Cazaba zorros con sus medio amigos burgueses, en una época en la que los niños se divertían tirándole piedras a los perros callejeros. Ya sabes, me tratas peor que un perro. Rayo se sorprende de la poca sensibilidad animalista de Engels en una época en la que los animales eran animales y no proyecciones de personas en animales irracionales. Como pasa tanto actualmente, que si queréis lo podemos hablar con el tema del mascotismo, como un fruto de la soledad en las sociedades capitalistas. Cuanta más gente sola, más individualizada, menos posibilidades de tener hijos, más mascotas y más desviación del amor de padres y madres a los animales en sustitución de los hijos que no pueden tener por condiciones económicas, por cómo están las cosas, etc. Así que aquí lo importante es qué hace el individuo con el poder que tiene. Porque el poder es una relación social, basada no solo en la propiedad de los medios de producción, sino en nuestro lugar en el entramado social y personal. Hay trabajadores muy explotados, que todos sabemos son auténticas alimañas con sus compañeros. No se solidarizan con ellos, los traicionan, no luchan por sus derechos colectivos, etc. Si no están en sindicatos. Personas que si le tocara la lotería serían los peores capitalistas explotadores, más que nadie. Por supuesto, eso no quita que la mayoría de empresarios son unos ambiciosos e inhumanos egoístas, por supuesto que sí. Precisamente porque sirven bien al capital y su lógica de conseguir el máximo beneficio e ir ampliando el capital que tenían al principio.
Por supuesto, los trabajadores nos llevamos la peor parte y somos los que más interés tenemos por superar este estadio de desarrollo humano, esta fase. Pero al final un capitalista es y debe ser, si quiere seguir siendo un capitalista exitoso, un esclavo intelectual del capital. Es decir, poner su mente con el objetivo de ganar más y más. Para ser más grande como empresario, debe enterrar parte de su moral y destruir su humanidad. Por esa razón, se calcula que el 20% de los CEO de las grandes empresas tienen una personalidad psicopática. Su falta de empatía y escrúpulos les hace perfectos para reproducir y hacer crecer el capital. Precisamente Engels, como no era así y sentía desprecio por la falta de escrúpulos de la mayoría de capitalistas con los que tenía relación y tenía que tratar, dejó su puesto y se retiró en cuanto pudo para financiar a Marx y a su familia y al movimiento obrero, para así poder vivir su vida y seguir escribiendo. En una carta, un joven Engels en la empresa de su padre le decía a Marx: este mercadeo es demasiado asqueroso. Y lo más asqueroso de todo es ser no solo un burgués, sino en realidad un fabricante, un burgués que se pone voluntariamente contra el proletariado. Unos días en la fábrica de mi viejo han sido suficientes para ponerme cara a cara con ese horror. Más tarde cuenta: renuncié a su compañía, se refiere a los burgueses, y a las cenas, el oporto y el champán de las clases medias en inglés se traduce por burgueses, y dediqué mis horas libres casi exclusivamente a relacionarme con trabajadores sencillos. ¿Vale? De hecho, hasta que pudo jubilarse, que se prejubiló con 49 años, al vender su participación en la empresa de su padre y sus socios, Engels tuvo que llevar una doble vida para financiar a Marx y a la causa obrera, lo que según su biógrafo Tristan Hunt terminó enviándolo durante algunos años, y cito, a la enfermedad, la depresión y la crisis nerviosa, porque precisamente no era un psicópata. Y pese a ello, la fábrica de Engels y sus otros socios capitalistas, los obreros gozaban de las mejores condiciones que la media, como testigo un informe de 1871 de la Mutua de Enfermedad y Entierros de Bencliffe, donde estaba la segunda fábrica de Engels, la familia de Engels, y sus otros socios. Paro un momento para deciros que si valoráis el trabajo que hago y queréis que cada vez seamos más, que este mensaje de socialismo democrático y científico llegue a más gente, que os suscribáis al canal, le deis a la campanita, plin, 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 recomendéis el vídeo y pongáis comentarios, que todo ello ayuda a que el algoritmo de YouTube promueva más el canal, entre tanto fast food de izquierda y derecha que plaga este lugar. Vamos, entre tanto populismo. Además os garantizo que leo todos los comentarios y comento todos aquellos que puedo, que me da la vida. Bueno, volviendo al tema. Por ende, al final, llevad cuidado con los vídeos de personas que indudablemente saben de la materia. Yo no digo que Rayo no sepa, pero están cegados por su animadversión ideológica y por ello son capaces de presentar un retrato aparentemente plagado de hechos verídicos, los datos que cita son ciertos, pero que construye un mensaje general falaz, absolutamente contrario a la propia moral no solo de Engels, sino del propio Marx, que tampoco es que fuese un santo, pero era buen tipo. Y todo ello sin hacer hagiografías de Marx y Engels, es decir, ponerlos como santos. Una hagiografía, sabéis que es una biografía de santos, porque no lo eran. Casi nadie lo es, incluso a las mejores personas nadie es al 100% un santo. Pero claro, hay niveles. Pero ellos sí eran buenas personas que pudieron dedicarse a vivir la vida desde la abundancia, sin expulsiones de países, ni problemas políticos ni financieros, y eligieron posicionarse a favor de los que más sufrían. Algo que no solo les costó lo anterior, sino a Marx también, durante muchos años, penuria económica. De hecho, el hijo de Marx murió de niño y estuvieron varios días sin poder enterrarlo porque no tenían dinero para pagar el entierro. Para mí, en muchos aspectos, Engels fue un ejemplo de ser humano. Sacrificó los mejores años de su vida por la causa del socialismo, para financiar a Marx, para que escribiera El Capital como herramienta para que la clase trabajadora y la humanidad sensible entendiese la necesidad histórica de superar el capitalismo como una etapa inferior de la historia del ser humano. En palabras de Mary Gabriel, finalista del premio Pulitzer con Amor y Capital, libro que nunca me cansaré de recomendaros porque habla con objetividad de lo bueno y lo malo de la familia Marx y Engels, escribe, cito: Engels decidió que la única opción sensata era trabajar en la fábrica de su padre, para sostenerse no solo él mismo, sino también a la familia Marx. Engels creía que si Marx tenía la oportunidad de hacerlo,
podía producir una obra pionera de política económica que haría mucho por educar al proletariado y prepararlo para la revuelta. También Marx se sentía preparado para hacerlo. Lo único que necesitaba era tiempo, lo que significaba que lo único que necesitaba era dinero. De los dos, Engels era el que había tenido una carrera de escritor más exitosa hasta aquel momento, sobre todo como poeta y como periodista. Pero tenía en tan alta consideración a Marx que aceptó voluntariamente dejar sus propias aspiraciones de lado para que su amigo pudiera dedicarse a escribir, y finalizó la cita. Por otra parte, Engels escribió con tan solo 25 años La situación de la clase obrera en Inglaterra, primer estudio sociológico de cómo vivía la clase trabajadora por aquellos años, sus condiciones, sus casas, sus calles, etc. Un trabajo magnánimo. También me gustaría destacar cómo, pese a ser un intelectual y un sabio, que ya con 19 años entendía 25 idiomas, más tarde llegaría a entender y hablar con diferentes niveles de habilidad, pero siempre en una media de intermedio alto, unos 30 y largos, entre los cuales se encontraban idiomas tan sencillos como el turco y el japonés. También el neerlandés, el árabe, el frisón y el celta. Por supuesto, también el español, que como Marx era capaz de hablarlo perfectamente y recitar de memoria obras insignes de nuestra literatura como Cervantes o Lope de Vega. Pues pese a toda su valía, Engels fue capaz de suprimir sus sueños mientras trabajó como cogestor capitalista por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. Sí, incluso era un estupendo dibujante y un experto en estrategia militar. Hasta el punto de que altos dirigentes del ejército iban a su casa, de otros países, claro, iban a su casa de Londres, cuando él ya era como el Dalai Lama del socialismo, cuando Marx estaba muerto, para hablar de temas militares, de estrategia militar. Por eso mismo, para que no se envíen mensajes tendenciosos hablando mal de tan insignes ejemplos humanos que poblaron este planeta que ahora pisamos, he realizado este capítulo para vosotros y en defensa de la memoria de Friedrich Engels. Además, en última instancia, el vídeo de Rayo, pese a la rigurosidad, vuelvo a repetirlo, de los datos, vuelve a mandar ese mensaje liberal populista de que los comunistas son hipócritas, o somos, porque no vivimos como los pobres. Es decir, si eres comunista, socialista o marxista, no puedes vivir bien. Tienes que vivir mal para empatizar con los que viven mal. Olvidándose de una cualidad muy humana que es la empatía. Es decir, que somos capaces de ponernos en el lugar de otro sin tener que estar en ese lugar, sin tener que estar en esa situación, desde un accidente, la muerte de un familiar, lo que sea. Lo hacemos desde nuestra humanidad, razón e imaginación, porque si no, al final sería lo de siempre. No se puede ser marxista y tener una buena casa, o mejor aún, no puedes tener una casa ni alquilar una casa. Yo no podría ni tener estos libros, porque hay gente que no los tiene, los debería vender todos y comprar ropa para los trabajadores inmigrantes que vienen en patera. Y como tengo documentos, me debería de ir a un país donde yo fuese ilegal y pasar pobreza. Y no siendo suficiente, me debería de ir a un país en guerra o que pasara hambruna, porque si no, no podría hablar por la gente más fastidiada del mundo, ¿no? Claro, pero entonces no podría pensar, ni grabar estos vídeos, ni llegar con mi mensaje a muchos de vosotros. Y sin el dinero y los recursos de Engels, Marx no hubiese escrito El Capital y este canal no existiría. No se puede ser así de populista. Lo que hay que hacer es dar lo máximo que pueda cada uno en la situación que esté, sin inmolarse, porque esto es un proceso colectivo. Vivir lo mejor posible dejando este mundo lo mejor posible sin sobreexplotar a nadie. Es decir, tratando a los más débiles del mejor modo posible en este sistema hasta que consigamos instaurar la sociedad socialista. La sociedad sin clases sociales enfrentadas y con democracia plena. De hecho, es gracioso porque ya Engels era consciente de este tipo de populismo cuando en una carta más a Marx le dijo, cito, «Espera y verás. Esos patanes preguntarán en qué anda ese Engels, cómo puede hablar en nuestro nombre y decirnos lo que tenemos que hacer cuando en Manchester él explota a los obreros, etc. Ahora me importa un carajo, por supuesto, pero seguro que lo harán». Cierro la cita. Quizás lo que no esperaba Engels es que lo fuesen a seguir haciendo en el siglo XXI, desde un internet que él ni siquiera pudo soñar. Espero que hayáis encontrado este capítulo de utilidad y desde aquí quiero dar las gracias a Juan Ramón Rayo. Sí, quiero darle las gracias
¿Por qué? Por incitarme a realizar un capítulo sobre la grandeza de uno de nuestros maestros y referentes del socialismo científico, Friedrich Engels. Además, Juan Manuel recuerda algo, y es que los marxistas no somos antiliberales, no somos antiliberales en absoluto. Todo lo bueno del liberalismo es parte de nuestro ADN, solo que nosotros somos como los X-Men. Sí. Hemos seguido evolucionando y somos post-liberales, post-capitalistas, es decir, socialistas científicos. No nos conformamos con que el capitalismo, en su estado actual, ni siquiera en vuestra quimera liberal o anarcocapitalista, sea el mejor sistema posible, sino que creemos que la humanidad puede merecer, es una apuesta, desde la racionalidad y el pensamiento científico, pero es una apuesta, puede merecer un sistema mejor, porque ahora tenemos lo que nos merecemos, pero nosotros pensamos que no podemos merecer un sistema mejor. Así que nada, desde aquí animo a Rayo a que abrace el socialismo científico, porque oye, del amor al odio hay un paso, y él ha dedicado mucho tiempo en su anti-Marx y toda su producción a rebatir el marxismo. Así que creo que está cada vez más cerca de venirse con nosotros. En fin, aprovecho para recomendaros diversas maravillosas obras de Engels, algunas muy actuales y fáciles de leer, pues sin duda Friedrich era más accesible y divulgativo que su amigo Karl. Como os digo siempre, espero que estéis muy bien, os mando a todos un fuerte abrazo, felicitándoos las fiestas y deseándoos un maravilloso nuevo año. Nos vemos en el futuro, construyámoslo.